Dios les bendiga, hermanos, buenos días. Tengan todos buenos días. Voy a empezar pidiendo que busquen en su Biblia Marcos capítulo 14, versículo 36. Marcos 14, 36. Y voy a dar lectura al versículo. Dice la palabra de Dios así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos capítulo 14, versículo 36. Dice: y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Verso 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y vamos a orar, hermanos, en esta hermosa mañana, haciendo memoria de lo que nuestro Señor Jesucristo vivió en aquel día, en aquella noche en el huerto, en donde dice el versículo 36, Él oraba diciendo: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Romanos capítulo 8, versículo 15 también nos habla que hemos recibido el Espíritu de Dios. Ya no tenemos el espíritu de esclavitud, porque hemos recibido el espíritu de adopción. Describe la Escritura: por el cual nosotros clamamos Abba Padre. En Gálatas capítulo 4, versículo 6 también nos dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Y el clamor de nuestro Señor Jesucristo entonces en aquella noche en el Getsemaní era: todas las cosas son posibles para ti. Y Él oraba diciendo: aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y todos sabemos el desenlace de esta historia. Dios no aparta de nuestro Señor Jesucristo la copa. Él permite que Jesús beba la copa. Jesús bebe la copa, muere en la cruz del Calvario, derrama su sangre para que nosotros podamos recibir el espíritu de adopción, por el cual nosotros ahora también clamamos Abba Padre. Así que en esta hermosa mañana vamos a cerrar nuestros ojos ahí en tu casa, en tu hogar, con tu familia, y vamos a pedirle a Dios que Él nos dé en este día de su Espíritu Santo para poder glorificarle en medio de esta hora para su gloria. Padre amado, venimos delante de tu trono, Dios. Disponemos, Señor, en esta hora nuestros corazones. Disponemos en esta hora, Dios, nuestras vidas. Hoy entendemos, Señor, que aquella noche tú decías: para ti, Padre, todo es posible. Pero en tu amor, Señor, tú fuiste obediente hasta la muerte, y hasta una muerte de cruz, dándonos, Señor, a nosotros ese regalo de gracia inmerecido, ese espíritu de adopción, el cual, Señor, ahora nosotros también podemos clamar Abba Padre. Y es por eso que en esta hermosa mañana disponemos en nosotros, Señor, y le decimos a nuestra alma que te alabe, Dios, como describe aquel precioso salmo. Bendice, alma mía, al Señor, y que todo nuestro ser bendiga tu santo nombre. Que no olvidemos ninguno de los beneficios, Señor, que nosotros tenemos al adorarte. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú puedas obrar en nosotros, Señor. Tu sacrificio en la cruz del Calvario tuvo un precio alto, pero la gracia fue derramada sobre nosotros. La gracia, Dios, pudo mostrarse a través de nuestra vida. Nos has trasladado de las tinieblas a tu luz admirable por ese sacrificio en la cruz. Nos hiciste aceptos, nos limpiaste de nuestra maldad y de nuestro pecado. Nos has amado con un amor eterno y nos has traído, Señor, delante de tu trono y nos has llenado de gracia. Has cambiado nuestro lamento en baile y nuestro quejar se ha convertido en alabanza sin reconocimiento para tu gloria. Por todo lo hermoso que nos has dado, te adoramos, oh Señor. Te damos la gloria.
Recibe la honra en esta hermosa mañana. Y es así como cantamos, Señor. A tu nombre. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Te damos la gloria, Señor. Al fin Él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, tu amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno, vivo está, vivo está. Canto aleluya, yo canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció y canto aleluya, y canto aleluya, y canto aleluya. El Cordero ya venció. Levanta tu voz en tu casa y le cantamos aleluya. Gloria a ti, Señor, gloria a ti, oh Rey. Cantamos aleluya. El Cordero ya venció. Yo canto aleluya, yo canto aleluya, yo canto aleluya. Por siempre a Él la gloria es, por siempre Él. Tú eres exaltado, Rey. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado, por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es. Te damos toda gloria, oh Rey. Tú eres exaltado, Señor. Nadie como tú. No hay nadie, nadie que nos ame como tú nos amas. Nadie, Señor. Traemos delante de tu trono, Dios, una ofrenda, un sacrificio de alabanza, Señor, un sacrificio de adoración.
declaro eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti. Toma mi mano y guíame, susténtame con tu amor. Y hoy te y hoy te adoraré. Oh, aquí estoy adorándote con lo que soy. Te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote. Toma la ofrenda que traigo de rodillas ante ti, y yo declaro eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti. Toma mi mano y guíame, susténtame con tu amor. Y hoy te adoraré. Dile fuerte al Rey en tu casa, dile: hoy te adoraré, Señor. Y hoy te adoraré. Oh, aquí estoy adorándote con lo que soy. Te adoraré
Alzamos nuestro corazón delante de ti, oh Rey. Todo lo que somos, papá. Y en medio de la tribulación y en medio de la angustia, Dios, seguimos confiando, Señor, que tus planes y que tus propósitos son perfectos, Señor. Ayúdanos a guardar nuestra fe, Señor, en medio de cada una de las pruebas y en medio de cada una de nuestras dificultades, Señor. Para tu gloria. Aunque pasa el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Dile al Rey tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Dile al Rey, me dan seguridad y me dan seguridad. Los velos están cayendo, los velos están cayendo. Y hoy puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo, mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar, y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo, mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Levanta tu voz y dile al Rey, es tu amor que me sostiene, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz,
me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor que me sostiene, es tu amor, Señor, es tu amor que nos mantiene, es tu amor que nos da fe para poder, Señor, esperar confiadamente en ti. Produces toda paz. En tu casa comienza a levantar una oración, empieza a levantar un altar de oración en tu casa y dile: Señor, hasta aquí nos has ayudado, Rey, hasta aquí has sido fiel. Nunca fallas, Señor, a tus promesas, nunca faltas y nunca faltará. Eres fiel, tú eres fiel. Dile al Rey: es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Te damos toda gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, dile al Rey. Amén, Señor. Y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenos días tengan todos ustedes que están en casita, que nos han acompañado a través de este tiempo de adoración, donde también nosotros nos gozamos con nuestro buen Dios y buen Padre, el cual ha sido fiel desde que Él nos ha llamado y Él ha permanecido con nosotros. Amén. Es un Dios fiel y también demanda de nosotros esa fidelidad, hermanos. Que Dios les bendiga. Voy a tocar el día de hoy un tema relevante a lo que estamos viviendo en estos tiempos, hermanos, y el tema tiene que ver con lo que es el Día del Padre hoy. Vamos a hablar del Día del Padre. ¿Qué es Dios como Padre? ¿Cómo es que Él trabaja como Padre? Y también vamos a ver cómo es que nosotros debemos ser como padres y cómo es que nosotros debemos de estar obrando en esa voluntad también de Dios. El propósito, hermanos, entonces, para empezar, del Evangelio, es hacer que tanto usted como yo seamos lo más parecidos a Él. Ese es el propósito del Evangelio, que tú y yo seamos lo más parecidos a Él, tanto como Padre, tanto como Hijo. El día de hoy, en esta mañana, vamos a estar tocando dos cosas muy importantes. Primeramente, estaremos viendo que Él quiere que seamos tan parecidos a Él, primeramente como Padre, y más adelante vamos a estar viendo cómo es que Él quiere que nosotros nos parezcamos a Él también como un Hijo. Amén. Bueno, voy a empezar pidiendo que abra su Biblia en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, versículo 36, donde dice su palabra, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice así: y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Él decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Más adelante en tu Biblia, en Romanos capítulo 8, versículo 15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual nosotros también clamamos: Abba, Padre. Abba es una expresión de padre, papito, papá. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice: por cuanto sois hijos, somos hijos, Él es nuestro Padre, Dios envió a nuestros corazones, dice ahí, el espíritu de su Hijo, que es Jesucristo. Ese sí me interesaría que lo abrieran, Gálatas capítulo 4, versículo 6.
Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, en este caso su Hijo es Cristo, el cual clama, Abba, Padre. Haciéndonos memoria, lo que describe el capítulo 14 de Marcos, él decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Gálatas capítulo 4, versículo 6, entonces nos describe, nos dice, hijitos, ¿verdad? Son hijitos y ustedes, cada uno de ustedes ha recibido en su corazón el espíritu de su Hijo. ¿De quién? De Jesucristo. Por eso Pablo toma sentido cuando él dice, ya no vivo yo, ahora es Cristo el que vive en mí, porque es el espíritu de Cristo. Jesucristo mismo decía, me voy pues, pero volveré a nosotros, enviaré al Consolador, y él vendrá a vosotros y tomará de mí mismo y me glorificará. Entonces ya no vivimos nosotros, es Cristo el que vive, y esto representa todo. Gálatas capítulo 4, verso 6. El espíritu de su Hijo está en vosotros, y el espíritu de su Hijo es el que clama, Abba, Padre. Entonces, todos nosotros, hermanos, como padres, sabemos estas cosas. Voy a hablar generalmente, no solamente como padre, sino también voy a hablar como madre. Tal vez tú eres mamá, tú eres papá, y estoy seguro que vas a entender todo esto que te voy a decir. Nosotros, punto número uno, no podemos entender cómo es que dentro de nosotros, siendo nosotros malos, ¿verdad?, podemos amar a alguien de tal manera como podemos amar a nuestros hijos. ¿Te has puesto a pensar cuando ves a tu hijo? Yo siempre recuerdo la vez que nació mi primer hija, que yo me pasaba horas contemplando su cuerpecito en la cama y la podía ver durmiendo y la contemplaba porque decía, no puede existir un amor más puro y más sincero el que tú y yo tengamos por nuestros hijos. Es un amor desinteresado en su totalidad. Tú ves que tu bebé nace, lo contemplas, lo tocas, lo palpas, y el niño no ha hecho nada por ti. No te ha dado ni un beso, no te ha regalado, ni siquiera es capaz de decirte papá, ni siquiera es capaz de decirte te amo, pero tú tienes un amor inmenso por esa persona. No sé cómo podemos extrañar tanto a alguien que ni siquiera conocemos. Antes de que él nazca tú lo ansías, lo deseas contemplarlo. Y cuando lo tienes ahí deseas poder hablar ya con él, poder platicar, tener una conversación, entablar una charla con él. Y es un amor indescriptible, es un amor, como decía hace un momento, con el mínimo desinterés posible. Entonces, tú como padre puedes entender esto. ¿Qué representa para ti tu hijo, tu hija? Siendo nosotros malos, siendo nosotros personas que hemos actuado en muchas ocasiones de mala manera, Mateo capítulo 7, verso del 10 al 11 describe así: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si le pidiese, ¿verdad?, un pez, le dará una serpiente. ¿Qué hombre hay? Y él nos dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará todas las cosas? Dará su espíritu, describe el otro evangelio, a quien se lo pidiere. Entonces, quiero que contemples esto, porque hoy es día del papá y nosotros tenemos el Padre por excelencia. El Padre que celebramos todos los días porque Él es nuestro Padre, porque nos ha dado el espíritu de adopción por el cual nosotros podemos clamar, Abba, Padre. Pero quiero asimilar tu vida como padre para que tú puedas entender un poco lo que Dios te ama a ti. ¿Qué estarías dispuesto a dar por tu hijo? Si tú siendo malo das buenas dádivas, imagínate Dios que es bueno. Imagínate Dios que su amor es indescriptible, es la esencia del amor, Él es el amor. Entonces, por eso quiero hacer esa comparación. Hoy muchas personas alrededor del mundo que proclaman tener la fe en Dios, ni siquiera entienden lo que es el amor del Padre. No alcanzan a tener el pensamiento de ese amor que puede llenarlo todo. Ahora aseméjate como ese hijo.
2. Para los padres, nuestros hijos se vuelven lo más importante. Para cada padre, nuestros hijos se vuelven lo más importante. Pero eso también, hermanos, es muy peligroso. Cuando nuestros hijos se vuelven lo más importante para nosotros es peligroso. E incluso se vuelven tan importantes que si en algún momento de tu vida ellos te necesitan estando ya adultos, mayores, tú estarías dispuesto a volverlos a cuidar. Vemos personas que enferman, que tienen que usar de nueva cuenta un pañal y su mamá está allí para cambiarle ese pañal de nuevo. Su papá va a estar allí. Siendo malos nosotros, imagínate si vosotros siendo malos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. Cualquier cosa nosotros haríamos por ellos. Es más, hermano, sacrificaríamos cualquier cosa por ellos. Pero jamás, escucha esto, pero jamás los ofreceríamos a ellos. Jamás. Un verdadero padre está dispuesto a sacrificar cualquier cosa por su hijo, pero jamás está dispuesto a sacrificar a su hijo. Porque ahí viene la sobreprotección. Por eso les dije que en el principio es muy importante también entender los riesgos que a veces tenemos en un amor hacia nuestros hijos. Entonces, el hombre, la mujer, como papás, están dispuestos a sacrificar cualquier cosa por ellos, pero jamás están dispuestos a sacrificar a sus hijos. Danos cuenta de que nuestro Señor, nuestro Dios y buen Padre, como describe en Juan capítulo 3, versículo 16, Él sí estuvo dispuesto aún a sacrificar su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su propio Hijo para que todo aquel que en Él creyere no se perdiera, sino que tuviera la vida eterna. Vea la diferencia. Por eso dijimos que íbamos a hacer las comparativas entre lo que es un padre, pero también nos compararíamos como un hijo. Jamás los ofreceríamos a ellos. Todos hemos escuchado la historia de aquel hombre llamado, ¿verdad? Abraham, el cual Dios le pidió sacrificar a su hijo. Él no le rehusó. Dice que el Señor lo detuvo y le dijo: detente, porque conozco tu corazón, que temes a Dios, por cuanto no has rehusado a sacrificar a tu hijo. Eso encierra lo que en el Nuevo Testamento describe: el que pierde su vida por causa de él, al término de ello la halla, pero el que guarda su vida al final, al término la perderá. Y a veces nosotros como padres anteponemos esto. Hoy es el día del padre, sí, pero debemos entender el punto número 3. Jamás permitas que el amor hacia tus hijos te ciegue. Jamás debes permitir que el amor que tienes por tus hijos traiga una ceguera sobre ti. No puedes permitir ello. Quisiera que abrieran su Biblia en el primer libro de Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13, es uno de los pasajes que más se conoce de Samuel. Es el llamamiento que Jehová hace sobre Samuel, aquel hijo de una mujer que no podía concebir y que va al templo y le dice: Señor, dame un hijo y cuando tú me des este hijo yo te lo entregaré. Al templo lo llevó. Fíjate esto. Dame un hijo y después ¿qué? Lo entregaré. Como les dije hace un momento, estamos dispuestos a sacrificar todo, pero nunca a ellos no. Y esta mujer, tú puedes pensar, qué madre, ¿no? Nació su hijo y fue y lo entregó en el altar al sacerdote. Estoy en espera de un niño, hermanos. Hay quien quiera traerlo, hermanos, aquí lo recibimos. Es inimaginable eso, sonaría descabellante, ¿verdad? ¿Cómo voy a entregar a mi hijo? Pero bueno, si alguien tiene el deseo, hermanos, y gusta cooperar, con gusto. Entonces aquí dice que este hombre, ¿verdad?, llamado Samuel, recibe un llamamiento, y ahí en el versículo número 3:13, dice ahí, primera de Samuel capítulo 3, versículo 13. No, vamos a leer desde el versículo 10 para entender el contexto. Se dice que Dios le habla a Samuel y Samuel
¿verdad? Va y corre a ver a Elí, le dice, dime Señor, y Elí le dice, yo no te he llamado. Y vuelve a ocurrir y le dice, dime Señor, ¿me llamaste? No, no te he llamado, le dice Elí. Y entonces Elí dice, ve y recuéstate, y si escuchas la voz, dile al Señor, heme aquí, tu siervo oye. Entonces después ahí aparece el verso 10. Ahí vamos a ver el 9, dice, y le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así entonces se fue Samuel y se acostó en su lugar. Vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré, dice ahí, contra Elí. Elí es el padre de aquellos niños, de aquellos jóvenes, de aquellos adultos ahora, todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y te mostraré, dice ahí el verso 13, que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Había una iniquidad que este hombre llamado Elí sabía. Una iniquidad representa un pecado, una deshonra ante los ojos de Dios. Él dice, yo voy a juzgar su casa por esa iniquidad que él de antemano sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Aquí encontramos uno de los puntos más importantes. Ha quedado pendiente el tema de la elección, y este es uno de los puntos que se tocará en el tema de la elección, porque la gente dice, ¿cómo es que Dios puede endurecer el corazón de alguien? ¿Y cómo es que Dios puede hacer que unas personas vayan a condenación? El punto es por la guianza y por la instrucción de sus padres. Desde el principio, lo tomaremos el día domingo tal vez, no sé, no se ha dado el tiempo y lo he querido dar, hermanos, pero desde el principio hubo dos hombres, hubo dos linajes, y uno de los linajes es un linaje de obediencia y el otro es un linaje de desobediencia. Y aquí lo describe. ¿Es acaso los hijos son culpables entonces de todo el peso del pecado y del juicio que Dios traería sobre ellos? No, porque incluso a los jóvenes ni se menciona como tal. Se menciona, yo traeré un juicio sobre la casa de Elí, que Elí era el sumo sacerdote, sobre la casa de Elí. ¿Por qué? Porque Elí sabe por qué, dice el versículo número 13, Elí sabe por qué, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y él, ¿quién es él? Elí no los ha estorbado. Es muy difícil ser padre, hermano, porque el amor te puede cegar, porque hay malicia en nosotros, siendo malos. Nuestro Dios, por el contrario, es un Dios que nos ama con un infinito amor, pero que a su misma vez Él es justo. Y ese tendría que ser el carácter que nosotros como padres deberíamos de tener también para con nuestros hijos. Estorbemos un poco a nuestros hijos. Estórbales, hermano. No consintamos el pecado dentro de nuestro hogar. No consintamos el pecado dentro de nuestra casa. Y te voy a decir algo. Yo he hecho cosas por amor a mis hijas que después digo, creo que no estuvo muy bien haberlo permitido. He consentido cosas por amor. Entonces es muy importante el punto número 3. Nunca, jamás permitas que el amor que tienes hacia tus hijos te ciegue. Ahora, ve conmigo a Isaías capítulo 63. En el capítulo 63, quisiera que meditaras desde el primer versículo. Ahí dice, el día de la venganza de Jehová. Pero vamos a dar lectura al capítulo 63, verso 8. En el verso 7, usted si tiene Biblia, dice, bondad de Jehová hacia Israel. Primero empieza hablando de venganza y después de bondad. En el verso 8 dice, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten. ¿Cómo debe ser un hijo de Dios? Un hijo que no mienta.
hijos que no mienten. Y fue su salvador. ¿Sabes cuánto pesa la mentira, hermano? Ay, hermanos, yo estoy seguro que también le batallas. En la mínima cosa, a veces mentimos de la nada, hermano. Viene y se trae el pan, que vengo del pan, pero no, fui a correr, hermano. No, hermano. Cualquier cosa insignificante. Entonces dice, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su salvador. Vea lo que describe el verso 8. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Pero escucha lo que dice el versículo número 10. Mas ellos, ¿quiénes ellos? El pueblo de Israel, fueron rebeldes. Ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió, dice ahí, enemigo. ¿Quién se les volvió enemigo? Jehová. Jehová se volvió su enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos, se acordó de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde es el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Se acordó, dijo, es mi pueblo aquel que liberé de tierra de esclavitud. Es el pueblo aquel que hice abrir el mar, es aquel el pueblo el cual lo cubrí con una nube y con columna de fuego para que no sufriesen del frío. El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas de delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. Se acordó Jehová. Verso 13. El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. Y el Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Este es el versículo 14. Veamos lo que dice el versículo 15. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo? ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? ¿Se han estrechado? Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor. Perpetuo es tu nombre. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar en tus caminos y endureciste nuestros corazones a tu temor? ¿Por qué entonces, oh Jehová, nos has hecho errar en tus caminos y endureciste nuestros corazones a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Vemos cómo Dios toma a un pueblo, lo elige y lo pone sobre todos los demás pueblos, pero este pueblo, como describe el versículo número 10, fueron rebeldes e hicieron enojar al Santo Espíritu, ¿verdad? Su Santo Espíritu, por lo cual dice que Dios se volvió su enemigo, él mismo peleó contra ellos. Jehová hizo errar en sus caminos, endureció sus corazones para que no tuviesen temor a él. ¿Por qué hizo esto Dios? Con el único fin y propósito, como describe el capítulo número 63, el día de la venganza de Jehová, después la bondad de Jehová hacia Israel, plegaria pidiendo la ayuda, y después si tú sigues leyendo más adelante, encontrarás la respuesta que Dios trae a este pueblo. Entonces, ¿cómo es Él como Padre? Él es un Padre que reprende. Él es un padre que va contra tuya, que va en contra de tuya, que te va a estorbar, que te va a decir, mira, tienes que cambiar esto, tienes que mejorar esto, tienes que hacer esto, tienes que menguar, tienes que practicar humildad, tienes que practicar amor. Él es un Padre verdadero, no lo ciega su amor.
A Él no lo ciega su amor es perfecto, nuestro amor es posesivo. Su amor es santo, nuestro amor es celoso en todo tipo de cuestión. Su amor es sublime y nuestro amor es sumamente carnal, sobreprotector en muchas ocasiones. Es muy importante nosotros entonces a través de su palabra entender cuál es el carácter que como padres debemos de tener. Ese es el punto número 3. No lo permitas. Vamos a abundar y vamos a entrar al otro. Vamos a ver ahora cómo somos o cómo debemos ser también como hijos. Y Jesucristo es el mayor ejemplo a ser como un hijo. Sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, vino como Hijo de Dios, murió como Hijo de Dios, y ese es el ejemplo que tú y yo como hijos de Dios debemos de seguir. Hay quienes piensan, ¿verdad?, que Dios es uno, Dios Padre es uno, que Jesucristo es otro y que el Espíritu Santo es otro. Hay gente que piensa así en sus doctrinas. Hay quienes rechazan la deidad de Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, los judíos, ellos dicen, no, Jesús no es Dios, no lo aceptaron. Otras religiones, como los testigos, también dicen que Jesús no es Dios, etcétera, etcétera. Por el contrario, nosotros, hermanos, nosotros creemos que Jesús es Dios encarnado. Ese es nuestro pensamiento y esa es nuestra doctrina. ¿Quién es Jesús? Es Dios. Dios es uno. Dios es uno. Y Jesús es Dios. Por eso quiero que veas cómo Dios actúa como Padre y ahora cómo Dios va a actuar como Hijo. Él nos vino a dar un ejemplo de cómo debe caminar un hijo, de qué manera debe de vivir un hijo, de cómo debe honrar un hijo. Tú encuentras a lo largo de los evangelios el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo siendo recto en todo tiempo, siendo honesto en todo tiempo, dándole la gloria siempre a su Padre. Maestro bueno, ¿a quién llamas bueno?, decía él. Bueno solo hay uno y ese es Dios. Y dice la Escritura que tanto el Hijo glorificó al Padre. Dice que Dios le entregó todo en las manos al Hijo. Esa es la representación. Si algún día tienes el pensamiento de decir, ¿cómo debe de vivir un hijo de Dios? Contempla el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo. Pisa donde Él ha pisado. Por eso Pablo decía, sean imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces, nosotros no pensamos que Jesús es uno y que Dios es otro. Nosotros pensamos que Jesús es Dios y Dios encarnado. Abre tu Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo del 4 al 9. Filipenses 2, capítulo del 4 al 9. Perdón, versículo del 4 al 9. Dice así la palabra, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el bien de los otros. Esto es lo importante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? Es este. El cual siendo en forma de Dios, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios. No son tres personas diferentes, es uno. Manifestó su poder y su gloria en tres personas, pero es uno. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. No estimó ser Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Versículo número 8, que esto es lo más importante. Y estando en la condición de hombre, en la condición a la cual él se había humillado, se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Escucha, este es el ejemplo que como nosotros debemos de tomar de nuestro Señor Jesucristo. Haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Como decíamos hace un rato al principio, estamos como padres dispuestos a sacrificar cualquier cosa por nuestros hijos, pero jamás vamos a estar dispuestos a sacrificar a nuestros hijos por algo. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra una sumisión, una sujeción, una obediencia a tal grado de incluso dice aquí la muerte. Oye, hermanos, tu chavo, mis chavos, ¿verdad? Mis niñas no quieren ir ni a la tienda por el refresco, vaya menos a la cruz.
No te quieren lavar ni los trastes, hermano. No te quieren ni hacer tirarte la basura. Haiga pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Jesucristo, dice el versículo número 6. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pero somos cristianos, ¿verdad? Pensamos, somos cristianos. Gracias a Dios. No, hermano, estamos totalmente distanciados de lo que es verdaderamente ser cristiano. El carácter, la educación, vemos a Jehová tratando con su pueblo, volviéndose incluso su enemigo, estorbándoles en todo tiempo. Y nosotros como padres en muchas ocasiones solapamos lo que nuestros hijos hacen, apapachamos su pecado. No es el amor que realmente ama, verdaderamente muestra el amor, no sé ni cómo darme a entender. No es el amor perfecto el que solapa todo. Hay gente que dice, oh, qué buena onda que es mi mamá, qué buena onda que es mi papá, porque me solapa todo. No. Un padre no solapa, un padre no apapacha, un padre se vuelve tu enemigo, te estorba. Lo leímos hace un momento en Isaías. Yo no sé si tú tuviste la fortuna de tener un padre que se volvió tu enemigo o una madre que se volvió tu enemigo. Pero he tenido problemas fuertes con mi madre. Yo he tenido esos problemas. Problemas donde no estoy de acuerdo y donde ella me llama la atención fuertemente, aún a pesar de que yo ya no vivo con ella y que soy una persona que tiene familia. Y en algún punto me ha dicho, pero estás mal, hijo. Y me ha llamado y yo siento que está en contra mía también. Porque a veces pensamos que ser padre es apoyar todos sus sueños. No, a veces vas a tener que decirle, eso no, hijo, eso no. Eso no. Ten mucho cuidado donde andas. Entonces encontramos aquí, nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo de cómo es verdaderamente ser un hijo. Haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya en vosotros este mismo sentir. ¿Cuál fue el sentir? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sabes, hermanos? ¿Sabes cómo debemos ser como hijos también? ¿Tienes a tu padre? Háblale, llámale, preocúpate. Hónralo en todo tiempo. No estás aquí para juzgar sus acciones, no estás aquí para juzgar sus equivocaciones, estás aquí para honrarlo, hermano. Despójate de ti mismo. Y tal vez puedes pensar, bueno, es que usted no sabe cómo es que es mi padre, no, usted no sabe cómo es que fue mi padre. No importa cómo haya sido, la palabra de Dios es clara y dice, honra a tu padre y a tu madre. No es cómo fue, Él dice, honralo, obedécelo. Nuestro Señor Jesucristo nos da un ejemplo siendo obediente hasta la cruz, muerte de cruz. Hoy los principios se han perdido, hoy los valores ya no tienen importancia. Vea lo que describe entonces ahí. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, verso 9, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por lo cual le exaltó? ¿Qué fue aquello por lo cual lo exaltó? Porque fue un hombre obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Para que, el verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos, que están en la tierra y que están debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios Padre. Yo estoy seguro, hermano, varón, tú como padre estás deseoso de que tu hijo te llene de satisfacción. Estoy seguro que lo quieres mirar. Y muchos hombres piensan que sus hijos los van a llenar de satisfacción cuando tengan una carrera terminada, cuando tengan una casa, cuando tengan un auto, cuando sean triunfadores aparentemente en este siglo, en este mundo, ricos tal vez, en posesión, con fama, y tú dices, ese es mi hijo. Lejanamente apartado de lo que es el pensamiento de Dios.
¿Cuál tal vez sería? Yo me he puesto a pensar. Y lo que pienso es que muchas veces en mis acciones yo he avergonzado a mi madre. En muchas acciones que he cometido. Ya no tengo un padre, pero da igual. Si he avergonzado a mi madre, estoy seguro que mi padre estaría avergonzado de mis acciones. ¿Cuál sería la satisfacción verdadera de un padre sobre su hijo? Que tu hijo practicara la honestidad, que fuera honesto. Que jamás sus labios hablasen mentira, que fuera fiel a su esposa, que fuera íntegro, que fuera un hombre de verdad, que fuera un hombre temeroso a Dios. La muerte antes de quebrantarse. Y estoy seguro que al igual que yo he meditado, hermano, estoy seguro que has meditado en tu intimidad. ¿Hemos mentido por zafarnos de algún problema? Mi padre solía decir, lo que el hombre tiene es su palabra, y si pierde su palabra, perdió todo. Y es por eso que hoy los papeles se tienen que firmar y tienen que haber abogados, porque la gente ya no sabe guardar un trato. Dice mañana y ese mañana se vuelven 10 años. Por eso es que vemos muchos matrimonios donde los hombres se desaparecieron, los padres están ausentes, porque no fueron educados a ser responsables. Eso debería de satisfacer el hombre, eso debería de satisfacer el corazón de un padre, saber que su hijo es responsable, que es cumplido. Yo he sufrido con mi madre porque mi madre siempre me dice, no te endeudes, hijo. No pidas prestado. No compres a plazos largos y chiquitos. No lo hagas, hijo mío, me dice mi madre. Y cuando lo he hecho digo, ¿por qué no hago caso? ¿Cuál sería la satisfacción entonces de un padre? Que su hijo fuese obediente hasta la muerte. Eso que mejor tener la fama de todo el mundo. Eso mejor que tener las posesiones y ser el hombre más rico y reconocido del mundo. Que tu padre pueda el día de mañana morir sabiendo que serás inquebrantable, que serás insobornable. Eso es complicado, hermano. Pero esa es la perfección que Dios pide como padre y como hijo. En Juan capítulo 8, abra Juan capítulo 8. Versículos de 18 al 19. Veamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí, dando a entender, yo soy el Padre. Usted puede leer todo el capítulo. Verso 19, ellos le dijeron, fíjate lo que le dijeron, ¿dónde está tu Padre? ¿Dónde está tu Padre? Una pregunta válida, si uno se pone a pensar, una pregunta válida, muy válida, ¿dónde está tu Padre? Fíjate la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, dijo, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si ustedes conocieran a mi Padre, me conocieran a mí. Si a mí me conocisteis, también a mi Padre conoceréis. En otras palabras, dice, ustedes no pueden saber. Por eso la palabra se vuelve viva cuando la Escritura describe que nadie puede venir al Padre si no es por el Hijo.
Y que los que vinieron al Hijo les ha sido dado y otorgado por el Padre también, porque son uno. Él se hizo hombre. Y nadie puede venir y nadie puede ir, nadie puede acercarse. Él nos vino a dar un ejemplo cómo es que un hijo debe de comportarse, la manera. ¿Se acuerdan las palabras de nuestro Dios en aquel día que Jesucristo se bautizó? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Porque fue incorruptible, porque soportó la tentación en el desierto. Escrito está, le decía Satanás. Pero ¿cómo hay tanta gente hoy manipulando la Escritura? La Biblia dice también, la Biblia... No. ¿Y qué decía nuestro Señor Jesucristo? No tentarás al Señor tu Dios, también escrito está. La integridad de nuestro Señor Jesucristo nos demuestra la calidad que como hijos nosotros debemos de tener. El honrar siempre a nuestro Padre. Si un hijo roba, si un hijo hace algo indebido, ¿quién es el que sufre la vergüenza? Platicábamos esta semana con un hermano y hablábamos acerca de todo lo que está sucediendo en nuestro país. Los hombres cómo son violentos con las mujeres, los hombres cómo abusan de las mujeres, los hombres cómo están los feminicidios que se están tocando en nuestro país hace muchos meses atrás. Y hablábamos, decíamos, ¿y de dónde ha nacido cada uno de esos hombres? De una mujer. Y se supone que han sido las mismas mujeres las que han educado a esos hijos. Y los hijos se han convertido en sus verdugos. Porque es un trabajo de ambos, tanto padre como mamá. Tanto mamá como papá deben educar, deben estorbar, deben disciplinar, deben educar, deben de forjar. Deben de estorbarles. Debes de, incluso, como decíamos hace un momento, incluso en algún momento de tu vida, tu hijo te verá como su enemigo. Será su enemigo número uno. Todo lo que él diga tú estarás en contra y él dirá, ¿por qué estás en contra de todo lo que yo digo? Pero entonces entenderán como describe la palabra, ¿verdad? Que Dios a quien ama, corrige. Y a quien toma por hijo, azota. Esa es nuestra verdad. Entonces tenemos ahí a nuestro Señor, nos da un ejemplo como padre, pero también nos está dando un ejemplo como hijo. ¿Dónde está tu padre? Les dijo, ni a mi padre conocéis, ni a mí tampoco me conocéis. Vea lo que dice el versículo 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo, versículo 21, yo me voy y me buscaréis. Yo me voy diciendo, yo me voy a ir y ustedes me empezarán a buscar a Dios. En su pensamiento a Dios. Cuando yo me vaya, ustedes me van a buscar, dando a entender, yo soy ese Dios que ustedes buscaban antes de que yo viniera, y soy ese Dios que van a buscar después de que yo me vaya. Yo me voy y ustedes me buscaréis, ¿pero qué? Pero nunca me hallarán, y morirán en sus pecados, porque a donde yo voy vosotros no podéis venir, decían entonces los judíos. Fíjate la otra pregunta, ¿acaso se matará a sí mismo? Dice, a donde yo voy no podéis venir. Y Jesús les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por esto os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy Dios, en vuestros pecados morirán. Entonces le dijeron, otra pregunta interesante como la de, ¿dónde está tu padre? ¿Tú quién eres? Es igual. ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, yo soy lo que desde el principio les he dicho que soy. Y ese ha sido el gran error del pueblo israelita, que jamás entendieron que Jesús era su Dios. Vea lo que describe el verso 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero ahí dice el verso 27, pero no entendieron, jamás entendieron que les hablaba del Padre. Jamás. Y hoy en día, muchos cristianos siguen sin entender quién es el Espíritu, quién es el Padre, quién es Dios. Hacen diferencia de unos con otros.
Es muy importante saber que Él les dijo acerca del Padre. Ahora, vamos a ver las consecuencias de todo esto. Mateo capítulo 23, versículo número 27 al 36. Mateo 23, 27. Hablamos al principio entonces quiénes son aquellas personas que se condenan, quiénes son aquellas personas que Dios permite que esas personas, sus corazones sean endurecidos y que vayan a un castigo. Hay dos tipos de creencias, no recuerdo la primera, no recuerdo los nombres, sé los conceptos, a ver si les investigo los nombres, pero un concepto que se maneja en la iglesia cristiana es creer esto. ¿Cómo que un Dios tan bueno, tan lleno de amor, un Padre que nos ama, puede condenar a la gente, puede llevarlos a la condenación? Y el pensamiento de los cristianos es, al final es un pensamiento, no hay un sustento bíblico, pero hay muchos cristianos que lo piensan. Dice, al final yo creo que Dios va a perdonar a todos, les va a dar salvación a todos. Todos se van a arrepentir, al mundo de sus vidas se van a arrepentir y Dios los va a salvar. Hay otro pensamiento, que es una corriente muy, muy nueva también, que es el que no aceptó a Dios y el que no quiso obedecer al Señor, cuando muera pues nada más va a dejar de existir y nunca más va a saber, o sea, no va a ser condenado, solo dejará de existir y ya. Y yo suena bien, para confortar nuestra alma suena bien, pero no hay un sustento bíblico en ello, hermano. Pero vea lo que sí está en el sustento bíblico, Mateo 23, versículo 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, por fuera se muestran justos ante los hombres, pero por dentro sus corazones están llenos de hipocresía y de iniquidad. Hermano, a veces como padres vivimos una doble vida que es terrible. Aparentemente cualquiera puede decir, wow, qué buen esposo que es fulano, wow, qué buen padre que es sutano, pero ¿cómo eres realmente en casa? ¿Te vuelves un ogro allí? ¿Cuál es verdaderamente el comportamiento? Claro que Jesús se refería a todo un punto, ¿no? A todo un punto. Él les dice, son ustedes semejantes a esos sepulcros. Por fuera se ven ¿qué? Por fuera se ven justos, pero por dentro son personas llenas de hipocresía. No sé si te ha tocado, estoy seguro que te ha tocado, hermano, te has estado peleando con tu esposa, llega alguien conocido y como que hasta cambian el rostro. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo están? Bien, ¿cómo no, hermano? Ya está como que se le baja uno el coraje, hermano, cuando está peleando y llega un hermano por ahí o alguien que nos conoce. ¿Eh? Nunca se me va a olvidar ese sentimiento, lo viví, hermano. Y luego dice el verso 29, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas, los adornan con monumentos. Y dicen, fíjate lo que dicen, si nosotros hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, ¿quiénes nos mataron a los profetas? Sus padres. ¿Cuál era el comportamiento de los padres? Perverso. ¿Cuál era el comportamiento de los padres? Deshonroso. Se habían vuelto enemigos de Dios. ¿Cuál era el comportamiento ahora de los hijos? Lo mismo. Solamente aparentaban, pero eran lo mismo. Si nosotros hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices de su sangre, ¿verdad? De esta sangre de los profetas. Así dicen, les decía Jesús. Así que dais testimonios contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que dice, ustedes solamente con su comportamiento dan testimonio de ser hijos de aquellos que mataron a los profetas. De tal palo, tal astilla. Y ese es el problema, hermano. Pero ¿cómo es que Dios decide que la gente se condene?
Bueno, hermano, es que Dios no ha decidido nada tal. Es que la maldad del corazón del hombre ha llevado y ha arrastrado a generación tras generación tras generación. Y la maldad del Padre ha venido sobre la maldad también después en el Hijo y después sobre los nietos, porque la Biblia lo describe que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de quien le aborrece. Y después se vuelve otra cadena y se vuelve otra cadena, y así ha venido linajes enteros. Es por eso que nosotros debemos de actuar como padres valientes, hermanos. Valientes. Recuerdo que mi madre en algún momento de mi vida, cuando me corrió, yo me quedé sin padre muy joven, siendo un niño, pero mi madre me corrió, me volví su enemigo, y ella se volvió mi enemiga. Y recuerdo que nos veíamos por la plaza y me saludaba con amor, me decía, hijo, ¿cómo estás? Me había corrido y dice, pues si me corrió en mi casa, pues ahora que ni me hable. Pero me había corrido porque yo había sido injusto, porque practicaba el pecado, porque hacía lo incorrecto ante los ojos de Dios. Y bien recuerdo sus palabras mirándome a los ojos. Y me decía, en esta casa se sirve a Dios. Yo soy tu madre y tu hermano, y ambos servimos a Dios. Si tú no vas a servir a Dios, hijo, aquí no hay lugar para ti. La gente no hablará que en esta casa yo sola puesto. Y me fui. Y me decía, hijo, ¿cómo estás? Yo le decía, buenas tardes, doña Inés. Buenos días, doña Inés. Porque me volví su enemigo, porque me estorbó, hermano. De esa manera es la única manera que el patrón no se puede repetir. Aquí lo describe. Su comportamiento, su testimonio que dan ustedes mismos solo demuestra que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también. Llenad la medida de vuestros padres. Dice, son iguales. Llenad la medida es, son tal para cual. Son igual de perversos que sus padres. Serpientes. Generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Qué grueso, hermano. Eso está grueso, hermano. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios, escribas, y ellos a unos los matasteis, a otros los crucificasteis, a otros los azotasteis en vuestras sinagogas y perseguisteis de ciudad en ciudad. Escucha, ellos no solo mataron al profeta, mataron a Dios. ¿Eran tal para cual o no? Como dice aquí, esto es lo que trata de decir el versículo 32. Ustedes llenan la medida de sus padres, son tal para cual. Versículo número 35, para que venga sobre vosotros toda sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo del altar. ¿A quién mataron? A este hombre llamado Zacarías. ¿En dónde? En el mismo templo. Y después mataron a Jesús, y después vino Esteban, ¿verdad? El cual su pensamiento era, no les tomes en cuenta este pecado. Y nuestro Señor Jesucristo diciendo lo mismo, no les tomes en cuenta este pecado. Y nosotros, ¿cuál debería ser el ejemplo como hijos? El mismo, hermano. Y así vinieron todos y cada uno de esos hombres piadosos que murieron. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Esto es en Mateo. Ahora vamos a terminar en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo del 7 al 11. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. ¿Quién os tentó? Vuestros padres. Dice, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andarán vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Cuál es la consecuencia entonces, hermanos? Si tú no eres un buen hijo para con Dios, pues no vas a ser un buen padre. Tal vez hubiera puesto al principio ser un hijo y después un padre. Pero si tú no eres un buen hijo para con Dios, tú no vas a ser un buen padre. Tú no vas a tener
el valor ni el carácter para instruir a tu hijo o a tu hija en el camino de Dios. Y esto va para todos, ¿eh? Sé que es el día del papá, pero tú como mamá tienes la misma responsabilidad, hermano, hermana, que tiene tu esposo. Y la responsabilidad es instruye al niño, ¿verdad? Instruye al niño a que aprenda a temer a Jehová, a que aprenda a temer a Dios, ¿verdad? Que aprenda a honrarlo, que aprenda a amarlo. Y es lo único que traerá satisfacción para tu vida. ¿Cuál es el dolor y el sufrimiento de una mujer? Que su hijo ande en mal camino. Y solo para terminar, no lo tengo en mis apuntes, pero quisiera leerlo. Está en Juan, capítulo, en la segunda carta de Juan, la tercera carta de Juan. Tercera carta de Juan. Dice ahí, y al anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y me dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Ese debería ser el mayor gozo que debería de transmitir el comportamiento de tu hijo. ¿Cuál es? El oír que mis hijos andan en la verdad. Y yo estoy seguro que tú deseas que tu hijo sea prosperado en todas las cosas. Estoy seguro que tú deseas que tenga salud, así como también prospere su alma. Eso es el deseo mismo que el apóstol Juan tenía para con nosotros. Ese es el mismo deseo, hermano, que tú y yo como padres debemos de tener. Quiero felicitar, ¿verdad?, a todos ustedes, hermanos, los que están ahí viendo y que son papás, y que Dios nos siga dando sabiduría, porque ese es nuestro deseo, ver prosperados a nuestros hijos, que tengan salud y que prospere su alma. Y que nos gocemos y que ese sea nuestro mayor gozo, hermanos, el oír que nuestros hijos anden en verdad, hermanos, para que no sean presa, ¿verdad?, del pecado. Y para que ellos no sean presa del pecado, para que ellos no sean alcanzados por este tipo de situaciones, es mi deber y es tu deber, hermanos, como padres, mejorar y caminar rectos. Oremos a Dios. Amado Padre, en esta hora, yo oro, Señor, por la vida de todos y cada uno de estos hombres, de estos varones que has puesto en esta iglesia. Y oro, Dios, para que lejos de anhelar posesiones, para que lejos de anhelar cosas terrenales y vanas, anhelemos el forjar en nuestros hijos un carácter en el cual ellos puedan ser obedientes y temerosos de ti todos los días de su vida. Para que eso produzca en nosotros el mayor gozo, oír que ellos andan en verdad, para que den buen testimonio, para que caminen y se conduzcan fielmente, que presten servicios a los hermanos, que se distingan por su humildad y por su servicio, por la amabilidad, por la sencillez, por el amor. Oro, Dios, para que nos dé sabiduría, para que nos des entendimiento, para que nos hagas duros, para que el amor que sentimos por ellos no nos ciegue, y para que les pongamos estorbo en muchas de las cosas que intentarán hacer y yendo en contra de tu voluntad. Danos, Señor, las palabras para poder corregir, para poder disciplinar en amor, como tú nos has amado. Forma en nosotros, Señor, ese carácter de Padre y también el carácter que como Hijo viniste a mostrarnos en el camino en el cual nosotros debemos andar. Te lo pedimos. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Pues estamos en contacto. Primeramente, Dios, nos estamos viendo para el próximo domingo. Ahí me mandaron un WhatsApp en el grupo de los pastores. Me dijeron que ya el martes se podían abrir las iglesias. Este martes ya en adelante, el miércoles, podríamos ya tener culto. Voy a checar, hermanos.
todavía no sé, necesito checar que todo esté bien. Si nos llegó el comunicado, por ahí lo voy a publicar, se los mando ahí al grupo de intercesión. Vamos a checar, igual, y si eso es verdad, pues ya el domingo que viene, pues hermanos, pues ya estaríamos, tal vez no el miércoles, tal vez el domingo, o si no para el otro domingo, hermanos. Ya estaríamos viendo cuándo nos reunimos. Yo estaba pensando que hasta el próximo año, para el 2021, para empezar con todo, ¿verdad? Y ya dejamos morir lo que es este año. Entonces, pero ya platicaremos, hermano. Por ahí estaré en contacto con ustedes a través del grupo de intercesión. Que Dios les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo, muchas felicidades a todos y cada uno de ustedes.